Apreciado amigo, les saludo una vez más. Mi nombre es Gustavo, soy evangelista y es mi deseo en esta tarde traerles un nuevo mensaje. Un mensaje que tiene que ver con las religiones. Ya vimos en el mensaje pasado, vimos el mensaje número 1 sobre las religiones. Y en esta vez quiero ampliar más el concepto. Hablar de las religiones, eso es un tema impresionantemente enorme, que da para demasiadas predicaciones. Las religiones han ocasionado demasiados problemas realmente. Las religiones han asesinado en el nombre de Cristo Jesús más hombres en esta tierra, en este mundo, que todas las guerras juntas. Las religiones han ocasionado demasiadamente problemas. Y Cristo Jesús no vino a morir por esas religiones. Jesucristo no vino a morir por una religión. Jesucristo no trajo ni siquiera un nombre de una religión. Jesucristo no es religioso. Jesucristo fue muerto y fue crucificado precisamente por las religiones. Las religiones fueron inventadas por los hombres. Las religiones han ocasionado demasiados problemas en toda la tierra y en todo el mundo. La gente se odia, la gente pelea, la gente contiende, la gente se agarra por religiones. Y los unos defienden un grupo, los otros defienden otro. No, Jesucristo no funciona así. El reino de los cielos no tiene esos ideales. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, vino a la tierra, se ofreció voluntariamente para evangelizar, para glorificar al Padre y para traer el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. El Evangelio es poder de salvación. Nadie puede venir al Padre si Cristo Jesús no lo trae, si Jesucristo no lo perdona, si la persona no se arrepiente ante Dios de sus pecados y viene a Cristo Jesús para que Él lo salve, es imposible ser salvo. Yo tengo aquí la palabra del Señor en las manos y hay una preciosa palabra, una poderosa palabra en la Biblia Nueva Versión Internacional. Vamos a leer la palabra del Señor en esa Biblia, en la Nueva Versión Internacional. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Primera de Timoteo 4:1? Y vamos a leerla hasta el versículo 5. Y dice la palabra del Señor, dice claramente, tiene un título que dice Instrucciones a Timoteo. Y dice la palabra del Señor así: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes conocedores de la verdad los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Mira, amigo, qué preciosa palabra. Y dice la palabra del Señor, se refiere a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Esto es doctrina de demonios, lo que se predica en demasiadas religiones, así que los demonios desfiguran la palabra del Señor. Son los demonios los que han creado sectas satánicas por toda parte. Son los demonios, los mismos demonios, dirigidos por su jefe Satanás. Y esos demonios han inspirado al hombre para crear sectas satánicas y religiones. El Señor Jesucristo lo dice clarito: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es único nombre dado a los hombres para que sean salvos, es Cristo Jesús. En Él la persona encuentra el camino, en Él en el Señor Jesucristo encuentra el perdón y la misericordia, porque Él fue enviado a eso. Al Señor Jesucristo dijo: no he venido por los justos, sino por los pecadores, por los enfermos, dice el Señor, enfermos espirituales. Pero mire, vamos a analizar esta palabra poco a poco. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos, estamos en los postreros tiempos. Y la palabra del Señor dice que aquí hay muchos inspiradores
y muchos que tienen doctrinas diabólicas, que provienen de embusteros. Los trata de embustero la palabra. Son personas que se ingenian para ganarse su billete, para ganarse la plata a través de los ingenuos, de los más ingenuos. Estas personas tienen cauterizada la conciencia, tienen esa mente entenebrecida, tienen una mente encallecida, dice la palabra del Señor aquí. Son hipócritas, mire, el Señor los trata como hipócritas. Estos son los de las religiones, estos son los de las doctrinas del demonio. Y entonces dice la palabra del Señor que prohíben el matrimonio. Todos conocemos muy clarito que la religión católica prohíbe el matrimonio, que sus curas no se pueden casar, que se inventaron, invento satánico, invento diabólico, eso del celibato. Y entonces la iglesia se pervirtió, porque claro, no pueden ningún hombre, por papa que se llame, ir a quitarle los deseos a través de un decreto o un estatuto de ellos, de la iglesia, y poner dogmas en las personas, y venir a prohibir el matrimonio, como lo dice aquí esta palabra que dice el Señor, que son espíritus engañadores, doctrina de demonios, hombres que tienen esa conciencia cauterizada, y entonces son embusteros, tienen la mente encallecida de pecados, de maldades y de porquerías. Entonces estos han prohibido el matrimonio, y los sacerdotes entonces, como tienen deseo pasional, como fueron creados como cualquier hombre, con deseos de tener relaciones de casarse y tener relaciones con una mujer, con una esposa, entonces estos hombres pervierten a otros. Estos hombres entonces van al seminario, y los seminarios entonces se llenaron de homosexuales. Y si estén por el lado de las monjas, entonces también los conventos se llenaron de lesbianas. Así que entonces esta iglesia se pervirtió. Pero entonces el camino de la salvación no es a través de una religión. El camino de la salvación es a través de Cristo Jesús. Y aquí dice la palabra, una palabra que me parece demasiadamente poderosa. Dice, todo lo que Dios ha creado, todo lo que ha creado, dice el Señor, Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad. Amigos, les está hablando un creyente conocedor de la verdad. Yo era un hombre que andaba en el mundo, ya lo he testificado varias veces, y hacía todo lo que el mundo hace. Así de que el Señor tuvo misericordia de mí, el Señor me llamó y me redarguió, y el Señor me enseñó su palabra, y fui convertido al Señor, y ahora soy creyente conocedor de la verdad. Por eso estoy hablando verdades aquí. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Él es únicamente el camino, y dijo la verdad, porque Él trajo la verdad. El evangelio de la verdad está únicamente nomás en Cristo Jesús, en los labios santos de Cristo Jesús, y está en la palabra del Señor, la Biblia. La Biblia es la palabra del Señor. Claro, desde luego que también hay muchas sectas satánicas que también tienen su propia Biblia. Así de que, amigo, aquí estamos viendo uno de los mensajes que son duros. Y dice, todo lo que Dios ha creado es bueno, y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Entonces la palabra del Señor nos está hablando aquí hoy claramente, nos está diciendo la palabra del Señor, que esto es una doctrina de demonios, esto es creado por espíritus que han engañado a los hombres. Y el hombre que no conoce la verdad, el hombre que no es creyente en Dios, porque Dios no lo ha llamado aún todavía, esa persona anda por vocación, y han llegado a las religiones por vocación, y se han metido a las religiones por vocación. Pero mire una cosa, así de que ellos practican por dogmas, practican cosas que realmente no son así, y llevan a enseñanzas y engañan a todo el mundo, y han creado una cantidad de dogmas terribles. Entonces, hay caminos que parecen caminos de vida, pero son caminos de muerte, caminos que al final de los tiempos de la persona, al final de su vida, esa persona viene a terminar únicamente en muerte, y viene a terminar en los infiernos, por estar caminando con dogmas de hombres. ¿A quién iremos? Dijo el apóstol Pedro. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú, Señor Jesucristo, tienes palabra de vida eterna. Este asunto del Papa, este es un invento de hombres que inventaron las religiones. Este asunto del Papa, el Papa es un hombre aún todavía sin conocer la verdad. Es una persona que anda por este mundo
besando imágenes, llevando idolatría, cargando idolatría para arriba y para abajo, cuando la idolatría está prohibida en la palabra del Señor. Y y la iglesia, la religión, y la religión anda con esa cantidad de idolatría en todos los templos, imágenes de todas las clases. Jesús no es ningún ingenuo para dejar a un hombre mentiroso y lleno de pecado como su representante. Así de que todos aquí en la tierra somos pecadores. El Señor Jesucristo que se iba a ir para el cielo y que iba a dejar a un hombre como su representante en la tierra. ¿Acaso es que Él no sabe todas las cosas? Si la plenitud de la sabiduría y el conocimiento están en Cristo Jesús. Entonces, Dios envió al Espíritu Santo como su representante. Él es el verdadero representante. Jesucristo envió y le pidió al Padre que fuera enviado el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo fue enviado aquí a la tierra. Y es el Espíritu Santo el que está dirigiendo, orientando y guiando la iglesia. ¿Cuántos ha matado la religión católica? Pregunta, usted, búsquese en internet, averígüese, pregunte y asesórese, mi querido amigo. ¿Cuántos han muerto y cuántos murieron en la Santa Inquisición? Un invento de los hombres, un invento de los líderes de la Iglesia Católica. La Santa Inquisición tenían cantidades de armas forjadas por el hombre para torturar a los que no creyeran en lo que ellos decían. Y anteriormente no fue posible, fue únicamente nomás a raíz de que se levantó Lutero y logró leer la palabra del Señor, porque la palabra del Señor estaba prohibida. Solamente era únicamente nomás los sacerdotes los que podían leer la palabra, los obispos y los papas. Así de que entonces Lutero se levantó, y Lutero fue el que destapó semejante cantidad de cosas y mentiras y engaños que hay. Entonces, pregunte usted a través de internet, ¿cuántos muertos ocasionó la Santa Inquisición? ¿Cuántas personas asesinadas y creyentes realmente verdaderos que asesinó esa madre Iglesia Católica, que Dios va a cobrar? Dios va a cobrar la muerte de todos sus santos. Entonces, para mí, la religión no es más que un problema un problema de doctrina de demonios. Para mí la religión es una epidemia que destruye al hombre y mata el alma del infierno. El hombre que no conoce la verdad, el hombre que no conoce realmente que Jesucristo es la verdad. Yo les pregunto, ¿ustedes han visto a la religión católica, a los curas que le digan a una persona, traiga la Biblia, que aquí se la vamos a enseñar? Pues no, eso no existe. Simplemente las personas asisten en busca de adorar a un Dios. Pero ellos, con esa cantidad de mentiras, entonces han cambiado las cosas. Y las personas no logran recibir el conocimiento de la verdad. No logran hacerse a la verdad del Evangelio. El Evangelio, Dios quiere que todos sean salvos. Pero dice la palabra del Señor, mi pueblo se perderá por falta de conocimiento. Yo tengo aquí otra palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Hebreos 10:11. Veámoslo. Y dice la palabra del Señor, Hebreos 10:11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Estuve mirando hace poco una predicación del doctor Armando Alducín, un varón de Dios que ustedes ya todos lo conocemos, todos lo conocen, aquí en Colombia y fuera de Colombia. Y este hombre dice que la misa es una herejía. Y el hombre habla la verdad. El hombre dice que la misa es una herejía, porque la misa la tienen ellos, dicen que la misa es un sacrificio, y siguen haciendo sacrificios, siguen sacrificando a Cristo. Cristo ya murió una sola vez por nuestros pecados, y una vez fue glorificado y fue levantado y fue llevado al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre, y de nuevo va a venir a levantar la iglesia. Así de que este varón de Dios, el doctor Armando Alducín, con toda razón se refiere a que la misa es una herejía. Que los sacerdotes, los curas vienen siendo herejes, porque predican lo que no es, predican exactamente lo que no es. Entonces, no son todos los curas. Desde luego que hay sacerdotes que encontraron la verdad y que saben de qué estamos hablando. Saben que realmente toda esa cantidad de dogmas que tiene la religión no son más que engaños únicamente nomás a todo este pueblo que quiere salvarse. Entonces, dice la palabra del Señor aquí,
que todo sacerdote está día tras día ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Los mismos sacrificios a que se refiere la palabra aquí son las misas. Estos son los mismos sacrificios, las misas. Y así como existe cantidades de sectas, como conocemos por ejemplo las sectas de los mormones, las sectas que no predican la verdad como los testigos de Jehová, y cada uno todos estos demonios cogieron y levantaron todas estas sectas porque Satanás las conoce, Satanás las maneja, Satanás las dirige y están llevando a los hombres a los infiernos. Hay un solo camino, amigo, un solo camino. Mire, amigo, si usted se confesó delante de los hombres, usted no está todavía perdonado, porque el único que perdona es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Así que tiene que venir guiado por el Espíritu Santo. Venga, amigo, y pídale perdón al Señor Jesucristo, porque el único camino que hay para llegar al Padre, si quiere usted la salvación, es Cristo Jesús. Si quiere la salvación, arrepiéntase, amigo, entregue ese corazón y esa vida a Cristo y lea la palabra. Guíese por la palabra del Señor. Para mí, mi concepto personal, es que las religiones, todas las religiones, hay millones de religiones en esta tierra. Le pregunto, ¿cuál es? Pues ninguna, porque Cristo Jesús dijo, yo soy el camino. Él mismo lo dijo, yo soy, solo yo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por esa verdad lo llevaron a la cruz las religiones de esa época. Y por esa verdad lo mataron. ¿Y cuántos hombres que tienen la verdad o que tenían la verdad ya fueron asesinados por estas mismas religiones? Y entonces las religiones no salvan, las religiones no cambian a nadie, las religiones perjudican antes el alma de las personas. Así es, amigo, así de que estamos hablando la verdad que conocemos. Hoy conocemos la verdad porque Jesucristo, el Dios Todopoderoso, nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos han revelado todas estas verdades. Si usted cree que estamos hablando mentiras, pues léase usted en Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18, lo que el mismo Señor Jesucristo dice de todas las religiones y de todas las sectas. No, amigo, tiene que pedirle a Dios que les abra el entendimiento y que les abra sus ojos espirituales. Amigo, les amo mucho en Cristo Jesús, pero le estoy diciendo la verdad, amigo. Es la única verdad. Realmente, las religiones las llamo yo como una epidemia. Son como una epidemia porque matan como las bacterias el cuerpo de los hombres. Y también esa religión, si el hombre se muere así, sin Cristo Jesús, si el hombre se muere sin conocer la verdad, si el hombre se muere sin conocer al verdadero Dios, muchos no saben ni siquiera el nombre de Dios. Eso está en Isaías 42:8. Es Jehová de los ejércitos. Así de que él mismo dice, mi nombre es Jehová, y ni siquiera el nombre de Dios lo saben. La palabra Dios es un título, pero ellos tienen un nombre. Jehová de los ejércitos es el nombre de Dios Padre. Jesús es el nombre del Salvador. Y el Espíritu Santo de Dios es el que está aquí en la tierra, orientando, guiando, predicando, usando, transformando y cambiando a los hombres a través del nombre poderoso de Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo el que sana. El Espíritu Santo es la luz de Cristo. Y el Espíritu Santo es el que revela la palabra. Amigo, esos son mensajes, hoy en día se están predicando mensajes duros, porque el mundo está en una oscuridad terrible. El mundo, el pecado que hay en el mundo, la blasfemia contra Dios, los pecados de incredulidad, todos los pecados que hay que ofenden al Señor nuestro Dios. El robo, la matanza, la hechicería, la brujería, el aborto que por toda parte lo están promoviendo las mismas autoridades. ¡Qué vergüenza! El aborto, matar a criaturas, asesinatos de bebés que hasta ahora están en el vientre que no se pueden defender, como si fueran dueños de la vida. Y están promocionando por toda parte de que la persona puede morir con dignidad. Y entonces están defendiendo en toda parte el matrimonio de los gays. Eso está prohibido en la palabra del Señor. En Romanos, en la palabra, está clarito lo que el Señor dice comenzando capítulo de Romanos, capítulo 1. En Romanos el Señor se queja de la relación sexual que tienen hombre con hombre y mujer con mujer, que han cambiado la naturaleza de las cosas que el Señor dejó.
y defienden ese matrimonio gay y defienden que los gays pueden tener niños para levantar. Por Dios, ¿qué puede levantarse de unas personas tan inmorales, que no sienten ningún temor por Dios? Todas estas personas que proponen todo esto es porque son movidos por los espíritus engañadores, como son Satanás y toda su recua de demonios que existen en los aires y que existen en toda parte. El hombre únicamente, a pesar de que está en estos momentos siendo llamado la atención fuerte del Señor, nuestro Dios. Dios dice: si se humillare mi pueblo y vinieran a mí y proclamaren mi nombre, yo sanaré ese pueblo y los perdonaré. Pero el pueblo está cerrado completamente, cerrado ese pensamiento, cerrados en espíritu, están totalmente, su mente está encallecida, como dice la palabra del Señor, y sus espíritus y sus almas están completamente pervertidas. Si no se arrepienten, si no buscan de Dios, es imposible que haya salvación, porque ninguna religión los va a salvar. Las religiones los van a llevar a los infiernos. Así de que lo de nosotros no es una religión, lo de nosotros es la doctrina de Cristo Jesús. Predicamos y enseñamos lo que Cristo enseñó. Y ay de mí si no predico, y ay de mí si llego a predicar y a cambiar un punto, una coma o alguna palabra del Evangelio, porque nuestro Señor Jesucristo también lo advierte en Apocalipsis, final de la Biblia. Lo advierte el Señor: ay del que le quitare una coma, una tilde o un punto, yo borraré su nombre, dice el Señor. Dios tenga misericordia y piedad de todos los que empezaron por el Espíritu y terminaron en la carne, porque este mundo se llenó de anticristos, este mundo se llenó de profetas falsos, este mundo se llenó de sacerdotes perversos, este mundo se llenó de pastores que han retrocedido y que han caído y están enseñando lo que no es. Dios tenga misericordia de ellos, porque Dios a esas personas es a las que más les va a pedir Dios las cuentas. Así que, amigo, estamos frente a una enfermedad terrible como la pandemia del coronavirus. Y las personas, ni aún así el Señor los está llamando y no están en eso, están en las rumbas, están en las discotecas, están mirando a ver cómo hay manera de rumbear, de tomar trago, de parrandear y de prostituirse. El mundo está prostituido. Esto es una cloaca, esto es una vergüenza. Solo pecado, solo ofensa a un Dios tan grande, tan poderoso, tan bueno como es Dios. Y muchos piensan que Dios los va a salvar porque simplemente se dan golpes de pecho y van a una misa a recibir más mentiras de las que ya conocen. Sus labios pronuncian únicamente mentira, su corazón está enfermo, su corazón está dolido, su corazón está lleno de maldad y no se arrepienten. Así de que Dios está tratando duro con toda esta cantidad de religiones, con toda esta cantidad de sectas. Duro está tratando con los países, duro está tratando con las naciones. Las naciones deben arrepentirse, deben buscar de Dios, deben leer la palabra del Señor. Y Dios tendrá misericordia de ellos. Vengan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y rueguen por sus almas. Rueguen porque estamos en los últimos días, en los últimos tiempos. Estamos en dolores de parto, capítulo 24. Léase el capítulo 24, lo que dice el Señor del final de los tiempos. Y estamos viviendo exactamente esos finales de los tiempos. Amigo, los invito para que usted busque de Dios, para que usted escuche el mensaje. ¿Qué engaño hay en la palabra mía cuando estoy diciendo la verdad? Y sin embargo, la gente religiosa, la gente que anda en esos caminos perversos de sectas y de doctrinas engañadoras y de doctrinas mentirosas, esas personas creen que se les está hablando de algo que no es. Yo no estoy pidiendo diezmos, yo no estoy pidiendo ofrendas, yo no estoy pidiendo que me dé absolutamente nada, amigo, porque yo no cobro por el Evangelio. El Evangelio, dijo el Señor, de gracia recibiste, dad de gracias. Así que el Señor me regaló a mí la misericordia. El Señor me regaló su misericordia de llamarme y ver y conocer su santa palabra y conocer el Evangelio. Hoy le sirvo a mi Señor. Hoy estoy al servicio de mi Señor y no le tengo miedo a la muerte, porque Dios ya me llamó, ya me perdonó y el Señor ya escribió mi nombre en el libro del Cordero Redentor y de la vida. Amigo, preocúpese porque su alma y su espíritu quieren ser salvos. Ya no más mundo,
salga de ese mundo y busque la verdadera palabra del Señor. Dios tenga misericordia de los curas y sacerdotes. Dios tenga misericordia del Papa, que se llama el representante de Dios, pero que no lo es. Dios tenga misericordia de todos los pastores que se salieron del camino. Dios tenga piedad y misericordia. A Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo es toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es para ellos. Para el Señor Jesucristo, mi aplauso desde mi corazón profundo por lo valiente que fue para soportar esa cruz y poder pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar. Dios les bendiga, amigos, y hasta una próxima oportunidad.